Buenas tardes a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada organizada entre la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el Instituto de Familia, a cargo de la doctora Alicia Taliercio. Recordarles, como todos los lunes, siempre capaz que hay alguna persona nueva que se suma, que ustedes para poder acreditar asistencia van a tener que completar un Google Form, que vamos a remitir el link en el chat, ahí van a tener que completar con sus datos, y se le va a estar enviando en el transcurso de esta semana o de la semana que viene el certificado de asistencia. Lo mismo para las personas que deseen realizar preguntas. Las preguntas se hacen a través del chat y luego mi compañero Emiliano Heredia, como figura como SEC Extensión Emiliano Heredia, va a estar leyéndolas al finalizar la disertación de quien nos acompaña hoy, quien es Diego Ortiz, y estará a cargo de la charla Conexión de los procesos del fondo con el procedimiento familiar. Y bueno, agradecerles y cederle la palabra a la doctora Taliercio para que haga la presentación que corresponde al doctor Ortiz. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Ari, gracias, Emiliano. Por supuesto, esta divina Facultad de Derecho que siempre abre las puertas. A todos y cada uno de los presentes que nos acompañan lunes a lunes, y especialmente a nuestro querido doctor Diego Oscar Ortiz, que realmente para mí es un orgullo que esté presente y que cada vez que lo llamamos sabiendo que los lunes él tiene que trabajar de noche. Y sin embargo, acá está presente. Nunca ha dicho o se ha negado a las disertaciones. Bueno, todos lo conocemos a nuestro querido amigo Diego Ortiz, pero debemos recordar que es abogado, profesor titular de grado y posgrado en ciencias jurídicas, especialista en violencia familiar, director de la revista de actualidad en Derecho de Familia, autor de muchísimos libros y realmente yo se los sugiero para que ustedes los lean porque son clarísimos, didácticos y ayudan en cada uno de los temas que él ha enfocado. Hoy nos va a hablar de un tema eh, que realmente a mí me preocupa, porque ustedes saben que estamos trabajando mucho sobre también con todos los temas de la tercera edad, la vulneración de la tercera edad, y vamos a trabajar sobre las cuestiones de cómo trabajamos la tercera edad, cómo vemos las relaciones de fondo y de forma, cómo trabajamos todo lo que es fondo y forma en el derecho de familia. Diego, la audiencia es toda tuya, bienvenido, gracias por estar, mi querido Diego, y aquí estamos para escucharte con muchísima atención. Adelante. Bueno, primero agradecerle, la verdad, agradecerle al grupo, a Alicia y a todo el grupo por el tema de, no solo por esta actividad, y bueno, un abrazo ahí a Lucio, toda la parte del equipo también de trabajo de Alicia, porque está bueno decirlo, ¿no? Equipo de trabajo, porque se trabaja continuamente en la organización de la actividad, en asistir, en estar presentes también apoyando cada una de estas actividades gratuitas, avaladas por la Universidad de Lomas, ahí está Emiliano, ahí está Ariadna, todo un equipo de trabajo para que cada semana se organice una actividad. Imagínense ustedes que gestionar una actividad a veces en un mes cuesta muchísimo. Imagínense gestionar disertantes y temas todas las semanas. O sea que es realmente loable la tarea que realizás, Alicia, y eso también estoy muy agradecido y por supuesto que me voy a sumar, siempre me sumo para aportar también, ¿no? Y veo siempre la cantidad de actividades interesantes que se desarrollan a lo largo del año, ¿no? Pero cuando Alicia me invitó a hablar, dije, bueno, tengo que usar, he venido tantas veces, he hablado tantas veces de acá para Lomas, yo tengo que usar un tema práctico, procesal, un tema actual, un tema que siempre dé para hablar, un tema para debatir. El tema es la conexión de los procesos de fondo con el procedimiento de violencia familiar. Un tema que, por supuesto, ya de por sí va a ser debatido porque cada uno de ustedes, cada una, va a tener su propia estrategia. Ahí la veo a la doctora Lazarte, ahí de Chacabuco, un abrazo grande. Entonces, cada uno de ustedes va a tener sus propias formas de litigar, sus propias prácticas profesionales, ¿no?
Y cuando uno como abogado especialista en la temática habla de prácticas profesionales, yo me tengo que afincar en la especialidad, en lo que estudié. O sea que todos mis aportes, todo lo que yo preparo, va a ser en virtud de la especialización en violencia, de lo que me he dedicado. O sea que lo que vamos a hacer, lo estábamos hablando con Alicia y con el equipo, vamos a hacer una charla expositiva aportando cosas y después vamos a dejar un espacio de preguntas para que, por supuesto, Alicia lo pueda moderar o leemos las preguntas, eso lo vamos armando. Y así vamos también aportando de qué manera desanudar un poco estos temas, ¿no? Porque en realidad siempre cuando uno habla de procedimiento de violencia, el procedimiento de violencia tiene claramente una estructura procesal particular. Esto lo hemos dicho tantas veces, que lo hace distinto a los demás procesos de familia. O sea que el procedimiento de violencia, de hecho, al tener una legislación especial de protección contra violencia familiar y de género, está la violencia de género, tiene un andamiaje, una estructura, un esqueleto procesal particular que lo hace distinto a los demás procesos de fondo, de familia, ¿no? Eso como primera viñeta, ¿no? O sea que estamos hablando del procedimiento cautelar, en donde el elemento urgencia en la decisión judicial, urgencia en la intervención institucional, urgencia en la intervención interdisciplinaria, empieza a primar. O sea que es un procedimiento en donde claramente impera la urgencia en la decisión judicial, la urgencia en la intervención institucional, ¿sí? Remarco estas palabras porque claramente esto que remarco va a marcar el norte. Ahí entra una amiga mía de Catamarca, la jueza Erika Sacher, de familia. Esto también es importante tener en cuenta, porque si uno no tiene como termómetro, como punta de lanza, lo que significa el procedimiento de violencia como estructura para frenar una situación de violencia futura o que se reitere a futuro, uno empieza por lo menos a hacer agua en explicar este tema. Sabemos que el procedimiento parte de una denuncia que insta a la actividad jurisdiccional a los efectos de solicitar una o varias medidas de protección, ¿no? Que ya hemos visto varias veces que incluso las medidas de protección son totalmente diferentes a cualquier otro proceso, surgen de las leyes especiales de protección contra violencia, surge muchas veces el fundamento de las convenciones internacionales de la cual Argentina es Estado parte, ¿sí? Esto para marcar un poco la segunda viñeta. Pero sabemos que muchas veces el denominador común del procedimiento de violencia o de un proceso de fondo que sea encarado, alimento, cuidado personal, régimen de comunicación, guarda o algún proceso, ejemplo, divorcio, muchas veces hay una conexidad por identidad de partes, porque las partes son iguales, parte actora y parte demandada, o al revés, a veces son parte actora, a veces parte demandada, pero hay una identidad de partes que claramente están en conexidad y probablemente vaya al mismo juez o a la jueza que ha resuelto. Esto no hay nada nuevo bajo el sol, esto no es nada nuevo lo que digo. Pero muchas veces, por más que no haya identidad de partes, hay una conexión entre algún procedimiento de violencia familiar en la cual el denunciado es X, pero previamente ese hombre fue denunciado por otra persona y hay un proceso de alimentos entablado no solo con la madre del primer hijo, sino con la madre del segundo hijo, ¿sí? Yo para ir complejizando la cuestión, esas reglas procesales tan delimitadas, tan clarificadas, parte actora, parte demandada, en donde hay una conexidad de partes, muchas veces, frente a diferentes planteos de fondo, hay otros supuestos en los cuales, si bien el denunciado es el mismo, hay diferentes procesos e incluso, metiendo más complejidad al tema, hay procesos de declaración de incapacidad, por ejemplo, con respecto a X, y ese mismo X es denunciado por violencia por parte de su cónyuge. O sea, todo esto Alicia siente porque lo ha vivido en el juzgado, me imagino que lo ha vivido múltiples veces, como diciendo, este señor José no solo es denunciado por violencia,
sino que hay un proceso para declararlo incapaz y también pidieron un divorcio 3 años antes, con otra persona que también había sido denunciado por violencia, y este entramado difícil de desenmarañar, claramente tenemos que ir marcando, por lo menos, lo digo de la forma muy humilde, pautas o parámetros de actuación profesional, ¿sí? Pautas o parámetros de actuación profesional, porque esto me pasa seguido, ¿no? Cada vez que me cruzo con colegas o amigos o me preguntan algo de la temática que me dedico, siempre me meten, no sé si les debe pasar a alguno de ustedes, le explican un caso y en el mismo caso meten cosas de divorcio, cosas de filiación, cosas de alimentos, cosas de procedimiento de violencia, cuando hay una identidad de partes. Ahí está mi otra amiga Vanessa Visconti, un beso grande. Se llenó de jueces y juezas la sala. Vane, un beso grande. Jueces amigos y juezas amigas, por supuesto, con todo el cariño. Pero más allá de eso, hay, bueno, cantidad de gente amiga también. Esto también, empezar a marcar esas pautas y esos parámetros de atención, de actuación, perdón, cuando hay un cruce entre procedimientos de violencia y procesos de fondo conectados a ese procedimiento, ¿sí? Después, nunca nos debemos olvidar de esa legislación específica, ¿no? De las leyes de violencia familiar de cada provincia, de la 26485 y sus posteriores adhesiones, por vía de ley o por vía a veces de códigos procesales de familia, niñez y adolescencia, el decreto reglamentario 1011 del 2010, no nos olvidemos que esa legislación, ejemplo, la 26485, también se puede aplicar en esos procesos de fondo que están lindados, que están relacionados a procedimientos de violencia que se han entablado previamente o posteriormente. O sea, lo que digo, lo que las invito y los invito, es a aplicar mucha legislación de violencia, ejemplo, la 26485, a procesos de alimentos, a procesos de cuidado personal, a procesos de régimen de comunicación, procesos que en un tiempo, por ahí desde la óptica procesalista pura, estaba explicado con una cuestión muy estática, muy adjetiva, muy de forma. Si ponemos contenido a esos procesos que encaramos, nos damos cuenta que hay sustancia, que hay contenido de fondo que podemos fundar en derecho usando la legislación de protección contra violencia familiar. ¿Sí? Esto siempre lo aclaro porque una vez en una charla, estábamos en una charla, creo que en Florencio Varela, con grupos de fiscales en el área penal y discutíamos porque decían los fiscales que en el fuero penal no se aplica la 26485 cuando yo decía, no puede ser lo que estoy escuchando. 26485, artículo 16, se aplica más que nada en el fuero penal. Esas reglas de actuación en los procedimientos judiciales, ya sean civiles, de familia o penales, se aplican en la 26485. O sea que es una barbaridad lo que estoy escuchando. Entonces, eso vuelvo a lo mismo. La 26485 nunca dice que solo se usa para un procedimiento de violencia de tinte cautelar. Se aplica tranquilamente en un proceso de fondo. Esto pasa cuando se plantea violencia económica en un proceso de alimentos o en un incidente de aumento de cuota alimentaria o de reducción de cuota alimentaria, y uno, si no se capacita, tintinea como diciendo, ¿por qué me usa la 26485 en este incidente? ¿Por qué me están usando la 26485 en este cuidado personal? ¿Sí? Bien. Cuando este tema es importante, denuncias de violencia familiar previas al proceso de fondo. O sea que previo a iniciar o a encarar un proceso de fondo X, hay una denuncia de violencia familiar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo intervenimos? Primero, cuando hablamos de la actuación profesional, entre una denuncia de violencia previa al encare un proceso de fondo, nosotros nunca podemos hacer algo que digo, que me gusta decir mucho, nunca podemos hacer un Frankenstein procesal, porque si nosotros usamos contenido de un procedimiento para trabajar en un proceso de fondo, cuando estoy encarando las medidas o el seguimiento del procedimiento y quiero meterme de lleno en un proceso de fondo, yo tengo claramente que delimitar procedimiento y proceso. Y ahí está la labor de los operadores y operadoras de la temática en verificar en el procedimiento si el riesgo que pesaba sobre la integridad de la persona en situación de violencia subsiste.
para poder afrontar el planteo actual del proceso de fondo. Porque si yo, en un procedimiento de violencia, verifico profesionalmente que un riesgo sigue vigente, que el peligro sigue inminente y se tienen que tomar medidas y que tienen que seguir vigentes, yo no puedo encarar un proceso de fondo y decir, señora, vamos a divorciarnos y después hagamos el procedimiento de violencia. No, lo que prima, lo que prioriza es claramente la resolución de una medida de protección de manera eficaz, temporal y que atienda a la urgencia para que la jueza o el juez resuelva una medida de protección, ¿sí? Esto parece un ABC, pero a veces el abogado o la abogada que no se capacita o no entiende estas cuestiones, claramente apunta a la cuestión, vamos a divorciar, vamos a delimitar la cuestión patrimonial y esto queda sin proteger, sin dar una cobertura frente a una situación de violencia, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Un procedimiento de violencia cerraría de una existencia de un riesgo. Si el riesgo cesó, si no hay respeto de las medidas, hay concurrencia de dispositivos y acreditación de dichas concurrencias, esto claramente cerraría la etapa especial del procedimiento de violencia, digo en condicional cerraría, y tendríamos que ver cuáles fueron las diligencias que efectuó la autoridad judicial posterior a esa denuncia, resolución de medidas, artículo 34 de la 26485, y cómo ha intervenido el equipo interdisciplinario con la finalidad de actualizar ese riesgo para avanzar con esas cuestiones de fondo que se pretenden activar, ¿sí? Esto, lamentablemente, ustedes dirán, bueno, Diego, pero qué difícil, ¿no? Toda esta cuestión. Y estamos hablando de un procedimiento de violencia familiar que tiene claramente una actitud más dinámica que otros procesos de fondo y se va vivenciando a medida que van apareciendo situaciones de violencia. Cuando uno pensaba que todo estaba cerrado, si el denunciado vuelve con una nueva situación de violencia que amerita la prórroga de una medida, como esa abogada, vamos a ver una actriz, como Estefanía, va a iniciar un proceso de fondo, va a encarar un proceso de fondo cuando hay una urgencia de que se amplíe una medida, de que se prorrogue la extensión del plazo de la que se había resuelto inicialmente. O sea que el procedimiento de violencia familiar no es que es más importante, sino que tiene otros parámetros de actuación diferentes a un proceso de fondo. Porque claramente la lectura va a ser, sí, Diego, vos hablas mucho de procedimiento de violencia porque te dedicas a violencia, pero los chicos tienen que comer, hay que activar el proceso de fondo, hay que activar el proceso de alimento. Yo no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que si hay una denuncia de violencia familiar previa al proceso de fondo, tenemos que claramente trabajar con ese procedimiento para empezar a encarar, como dijo al final, esta actuación en la cuestión alimentaria, en el vía incidente, en la cuestión del régimen de comunicación, cuidado personal, guarda, proceso de divorcio, algún proceso patrimonial X, alguna cuestión puntual. El artículo 34 de la 26485 habla de este seguimiento de las medidas, ¿no? Un tema siempre tabú para los que nos dedicamos a esto, de qué manera seguir la medida, cómo es que ese juez o jueza controla la eficacia de las mismas, cómo hace un juez para controlar la eficacia de una decisión, si una decisión claramente hace efecto y protege a la parte denunciante y claramente pone un freno a la parte denunciada. Puede hacer comparecer a las partes de un tribunal mediante la concertación de una audiencia, puede pedir una intervención interdisciplinaria para elaborar un informe. O sea que el seguimiento me está diciendo a mí que la medida no es el cierre del procedimiento de violencia, sino que a veces podría ser el comienzo, ¿sí? Pero esto cuando estamos hablando de denuncias de violencia previas, ¿no? A ese proceso de fondo, donde prima la protección, surge la necesidad de seguir protegiendo y no podemos encarar el inicio de un proceso de fondo de cualquier tipo, sino que se debe priorizar la protección de la integridad de las personas. Pero esto no es tan fácil fácil escucharlo, pero difícil también de incorporarlo en la práctica, porque por supuesto la integridad económica o patrimonial también forma parte de un bien jurídico a proteger, artículo 3 de la 26485, derechos protegidos, esa integridad económica o patrimonial. Pero estamos hablando del encare de un procedimiento de violencia en el cual se resolvieron medidas cautelares, medidas de protección, ¿sí?
denuncias de violencia, también hay que ver cómo esas denuncias de violencia pueden ser claramente un elemento para los procesos de fondo, porque si nosotros, luego de haber culminado con ese procedimiento, encaramos un proceso de fondo, ejemplo alimentos, por supuesto que yo en los alimentos tengo que mencionar la existencia de denuncias previas de violencia, la resolución de medidas y qué ha pasado con la misma, ¿no? Yo tengo que mencionarlo. La pregunta ahora al unísono va a ser, ¿para qué lo menciono? Y si hablamos de un proceso de alimento y necesito acreditar algo, yo puedo presentarlo como prueba, remitir esa denuncia de violencia anterior, que se han resuelto medidas, que por ejemplo en el procedimiento de violencia se fijó una cuota de alimentos provisoria que nunca se cumplió, que yo ahora en este proceso de fondo quiero que se fije una cuota de alimento definitiva, y que esto quiero que realmente se cumpla, se ejecute, y ahí voy a agregar dónde trabaja esta persona, cuánto gana, o los gastos que yo necesito que cubra las necesidades alimentarias de ese niño, niña o adolescente. O sea que puedo yo remitirme a esa denuncia de violencia anteriores y usarlo como elemento en los procesos de fondo, ¿no? Ese es el análisis que tenemos que hacer en cada trabajo, ¿no? De qué manera incide esa denuncia de violencia en este proceso de fondo, ¿no? Esto depende de las circunstancias particulares de ese caso, ¿no? Ahora ya hablamos de lo anterior. ¿Qué pasa cuando hay una denuncia anterior a un proceso de fondo? Ahora, ¿qué pasa cuando, al revés, hay una denuncia de violencia posterior, después del proceso de fondo? Encaramos un proceso de fondo X, el que sea, el que ustedes imaginen, digo alimentos porque es un clásico en familia, un proceso de régimen de comunicación, y posteriormente hay una denuncia de violencia familiar, una denuncia en la cual se denuncian situaciones de violencia familiar. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es, ¿se frena lo planteado? ¿No se frena? ¿Se suspende? Hay que hacer respuestas propias de la temática y alguna respuesta procesal, porque el derecho procesal nos da el basamento formal y de actuación para poder meter la cuestión de fondo, ¿no? Un poquito criollo la forma mía de hablar. Pero la primera sugerencia frente a una situación de violencia posterior a un planteo de fondo y que uno tiene que iniciar un procedimiento de violencia, se pone en freno las situaciones que se venían planteando de fondo por parte de la autoridad judicial, se frenan estas situaciones para dar lugar a activar el mecanismo cautelar. Hay que activar ese mecanismo cautelar y hay que ver a dónde habían dejado ese proceso de fondo, ¿no? Porque si yo ese proceso de fondo lo dejé a paso de culminar, habría que ver de qué manera poder trabajar o encauzar ese proceso de fondo que venía iniciándolo re bien, lo más bien, pero tuve que iniciar una denuncia de violencia para pedir una medida y que se active el mecanismo cautelar, y hay que ver de qué manera llegar a ese procedimiento de violencia de fondo que queda suspendido porque se activa el mecanismo cautelar, pero yo tengo de alguna manera el riesgo de tomar una decisión claramente muy imperativa, uno diciendo, no, frenemos la cuestión de fondo, frenemos el proceso de fondo. Ahí claramente la colega o el colega va a decir, sí, pero veníamos trabajándolo bien, estábamos en esta etapa, habíamos acordado esto, habíamos llegado a esto. Bueno, hay una situación de violencia, es necesario activar el mecanismo cautelar, pero ese mecanismo cautelar no puede ser algo ficcional, tiene que ser un mecanismo cautelar genuinamente protector. Porque imagínense si la jueza Verónica Hidalgo dice, tiene razón, el abogado Antonio tiene razón. Lo que vamos a hacer es que como el proceso de fondo está encarado, dice Verónica, lo vamos a continuar. Y la medida de protección va a tener vigencia, pero excepcionalmente cuando se juntan en una mediación para el tema de alimentos. Ojo con eso la jueza Verónica, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no estaríamos creando una ficción de las medidas de protección. Las medidas de protección son para frenar una situación de violencia. No puedo yo generar algo de, bueno, pero juguemos en el momento que estamos acordando alimentos o comunicación o cuidado, bueno, vamos a juntar a las partes. Pero cuando no estemos juntas, ahí que vuelva a surtir plena vigencia la medida de protección. Esto no lo podemos hacer y sabemos que lo hacen. Yo he visto resoluciones que lo siguen haciendo.
no se puede suspender la prohibición de acercamiento por más que requiera el acercamiento de las partes al estrado judicial. Perdónenme si alguno de ustedes piensa igual, pero yo no puedo declarar inválido la importancia de una medida con una finalidad protectora para juntar una parte cara a cara, mano a mano en una audiencia. O sea que esto es importante. Lo que también considero que, si bien es importante, tendríamos que generar estrategias jurídicas para trabajar con ese proceso de fondo, a veces ya casi culminado, que requirió que se active el mecanismo cautelar para poder de alguna manera pedir una prohibición de acercamiento o una prohibición de contacto. Ahí es otro cantar, es otro tema. Hay un artículo que yo lo veo mucho porque comento un fallo de La Plata, provincia de Buenos Aires. En ese artículo, ahora vamos a dejar lugar a preguntas, ¿sí? Yo voy a dejar, ahí me están mandando un mensaje, piropo, bueno, gracias. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Un segundo. Si lo pueden abrir, me dicen, ¿eh? Es un artículo que yo comento, un fallo platense, provincia de Buenos Aires, en la cual la justicia de grado decide, de alguna manera, frenar el proceso de alimentos porque existían vigentes medidas de protección. El tema es que la persona pide, como necesitaba que la cuestión alimentaria siga su curso, que estaba en etapa casi cúlmine, la persona dice, yo no puedo, en este caso, estar sin medida de protección porque hay un riesgo, pero también quiero que avance la cuestión alimentaria. Lo que dice el fallo, que también siempre uno habla de este tema, pero no lo concreta, habla de la vulnerabilidad económica, porque la justicia de Cámara, mencionada en este fallo de La Plata, provincia de Buenos Aires, dice, ojo, la vulnerabilidad que existía al momento de denunciar por violencia familiar, se le agrega la vulnerabilidad económica por retardar la cuestión alimentaria, por atrasar el avance en el proceso de fondo de alimentos. Esto tan claro, tan patente, tan notorio, el fallo rescata eso. Es un fallo muy cortito, pero por eso el artículo que comento el fallo, que es del 2022, estamos hablando hace 2 años, planteaba esa cuestión de esa balanza procesal entre un proceso de alimentos ya encarado y posteriormente una denuncia de violencia familiar, en la cual el denunciado en violencia familiar es el mismo demandado en el proceso de alimentos. O sea que el freno taxativo en un proceso de fondo encarado previamente a un proceso, a una denuncia de violencia, esto tiene que ser de alguna manera trabajado y abordado teniendo en cuenta la especialidad, teniendo en cuenta específicamente los aportes de la temática, ¿sí? Un abrazo, Vane, genial, no hay problema, no hay problema. Ahí está. Pero esto también es importante también, ¿no? Después, bueno, por supuesto que hay tanta gente de un lado o de otro, con las preguntas de ustedes vamos a aportar cosas nutritivas también a la charla, pero enmarcar esta cuestión de empezar a elaborar, ¿no? Estas estrategias específicas cuando hay una conexión de un procedimiento de fondo y posteriormente necesito una medida de protección y por eso necesito iniciar un procedimiento de violencia familiar. Por supuesto, en la denuncia de violencia familiar posterior al proceso de fondo, yo tengo claramente que hablar en la denuncia de violencia que hay un proceso de alimentos planteado, que hay una cuestión que se ha acordado, y también en la denuncia de violencia puedo decir que esa cuestión, que ese acuerdo nunca se ha cumplido o se cumplió de manera parcial, y esto generó diferentes situaciones de maltrato psicológico, ambiental, ¿sí? Maltrato a veces físico, o sea que yo puedo también usar ese proceso de fondo que se había iniciado para un procedimiento de violencia posterior, ¿sí? Y también tengo que explicarle a ese juez o esa jueza que va a resolver la medida que este proceso de fondo ya estaba encarado, ya estaba en esta etapa y es importante de alguna manera continuar con la cuestión alimentaria en donde yo no le estoy pidiendo a ese juez de violencia familiar que en el propio expediente de violencia encauce o enderece un proceso de fondo.
No estoy pidiendo eso, ¿eh? Yo lo que estoy pidiendo es que ese proceso de fondo, que radica incluso en el mismo juzgado, número tal, cito en la calle tal, quiero de alguna manera que también te empiece a encarrilarse también procesalmente, por más que haya una suspensión momentánea para la obtención de alguna medida de protección y el seguimiento de las mismas, ¿sí? Esto hablábamos recién ahora vamos a ver, hacer conexiones específicas, ¿no? Esto viene también para darle muchas charlas a ustedes, ¿no? Porque yo quiero de alguna manera abrir un poco la cabeza, abrirme un poco la cabeza con estos temas, ¿no? Que son tan apasionantes y son tan prácticos. Me acuerdo que Andrea Kowalenko y el equipo Fabián Farón y todo ese grupo, y Juan Pablo Ríos, me habían convocado para escribir esto en un libro de procesos de familia, ¿no? Esta conexión en el proceso de fondo y el procedimiento de violencia, ¿no? Un libro que es creo que editorial Advocatus, cordobesa, donde hay un capítulo sobre ese tema, ¿no? Tan interesante y tan apasionante, porque yo realmente les digo, si ustedes se ponen a escribir sobre esto y poner de alguna manera sus formas de trabajo y cómo hacer el encare y el enlace, realmente lo van a poder disfrutar porque es procesal puro, es práctica pura. Vamos a hacer algunas conexiones, ¿sí? Se escucha bien, ¿no, gente? Pues yo soy de hablar mucho. ¿Se escucha bien, no? Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer algunas conexiones. Vamos a agarrar un proceso de comunicación. Siempre digo lo mismo. Un proceso de comunicación, por supuesto, que es algo que beneficia no solo a ese niño, niña, adolescente, al cual ese progenitor o progenitora va a pedir la comunicación, sino también va a beneficiar a ese progenitor o progenitora que tiene el derecho a pedir una comunicación para mantener un vínculo fluido con su hijo o su hija. Esto es regla general de régimen de comunicación, antes llamado régimen de visita. Sin embargo, cuando hay un procedimiento de violencia familiar anterior y posterior, nobleza obliga a decirlo, necesito claramente conectar ese procedimiento de violencia familiar posterior o anterior y ver de qué manera ese procedimiento de violencia familiar anterior o posterior influye, incide o tiene directamente situaciones de violencia en el relato que amerite intervenir en la comunicación entablada en un proceso de fondo previo o posterior. Yo sé que lo mareé, pero es a propósito, para que vean la complejidad del tema, para que vean, a propósito los voy mareando para que presten atención, porque esto me parece que se graba, así después vuelven a ustedes a usar el material y decir qué quiso decir Diego, ¿no? Primero, la existencia de una denuncia de violencia familiar posterior a un régimen de comunicación iniciado. Se arranca un régimen de comunicación, el progenitor inicia un régimen de comunicación, la jueza o el juez fija o no, está ahí en esa etapa entre fijar o no el régimen de comunicación y posteriormente hay una denuncia de violencia familiar. No podemos tener prejuicios ni estereotipos para hablar de este tema. Tenemos claramente que abocarnos al contenido de esa denuncia de violencia familiar y cómo está relacionada o cómo está involucrado ese niño que previamente se había pedido un régimen de comunicación, cómo está involucrado en la situación de violencia, cómo el órgano receptor de denuncias le pregunta y cómo el equipo de intervención multidisciplinario también trabaja en eso, ¿sí? Esto es una cuestión que no podemos nunca soslayar. Porque si no empieza uno, el progenitor pidió visita y ahora como la señora quiere que el señor no lo visite, hace una denuncia de violencia. Ojo, nosotros somos abogados, somos abogadas, tenemos que abocarnos al contenido de esa denuncia de violencia. Así dichas situaciones involucran directamente o indirectamente a ese niño, niña, adolescente y qué medidas de protección se han tomado y con qué plazo y con qué finalidad. Porque si la propia denuncia de violencia, claramente la propia denuncia de violencia contempla alguna situación que involucra directa o indirectamente a un niño, niña, adolescente, entonces nosotros no podemos hacer la vista gorda, ojo ciego, frente a un régimen de comunicación iniciado, por más que esté en la instancia procesal que esté.
Eso, ojo con eso. Esto es como una receta nomás, gente, ¿eh? Uno después le pone la cantidad de esencia de vainilla que quiere, pero es una receta. Segundo, fíjense empiezo a abocarme a analizar la denuncia de violencia. Aboco la denuncia de violencia, me pongo a estudiar la denuncia de violencia y las situaciones. Y en la medida de protección que ha resuelto el juez o la jueza interviniente, no fija la suspensión de un régimen de comunicación provisorio. Sabemos que una de las medidas de protección que establece la ley, artículo 7, la 12.569, modificada por la 14.509, una de las medidas de protección es la suspensión de un régimen de comunicación provisoria. Pero en este expediente, en este procedimiento, está la prohibición de acercamiento y de contacto hacia la actora, pero no está hacia el hijo, o sea que el abogado que quiere insistir con la protección debería ampliar la medida para ese hijo, pero en el primer despacho no figura la medida y no está la medida específica de suspensión de un régimen de comunicación provisorio. Entonces, acá tenemos que tener siempre la cautela de cómo intervenir claramente, porque si uno va en aras de lograr una protección de ese niño o niña adolescente involucrado, claramente conviene de que esa protección siga vigente y que la medida se amplíe para ese niño o niña adolescente, ¿sí? Pero eso también es una alerta a tener en cuenta, porque puede ser también que nunca se fijó la suspensión de un régimen de comunicación provisorio, pero la jueza resuelve prohibición de acercamiento, no solo a la actora, sino hacia el niño. O sea, ¿de qué manera seguimos encarando una comunicación de fondo, en un proceso de fondo, si la jueza en el expediente de violencia prohibió el acercamiento, no solo a la actora, sino hacia el hijo, por 30, 90 días o 60? O sea que ahí tenemos que ponernos claramente bicho desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del trabajo profesional, digo, no bicho como cuando uno critica el asado como lo hizo un amigo o directamente las pizzas, porque hoy estoy en una etapa de pizza, hice pizza el sábado, hice pizza hoy estoy en una etapa de roticeril de mi vida. Pero insisto, esa es una. Agrego otra cosa, esa es una. La denuncia de violencia familiar posterior, por supuesto, a un proceso de comunicación iniciado, pero en esta fija la suspensión de un régimen de comunicación. En esta claramente la jueza, en el expediente de violencia, aparte de las clásicas medidas, cese de acto perturbatorio, prohibición de acercamiento, prohibición de contacto, aparte decide suspender el régimen de comunicación provisorio. O sea que suspende un régimen de comunicación y ahí puede usar la jueza decir, bueno, el régimen de comunicación que tenía el expediente de fondo sobre el régimen de comunicación López, suspendemos la comunicación porque la jueza detectó una situación de violencia que involucra directamente a ese niño, a esa niña y adolescente, y por eso específicamente resolvió esta medida de suspensión de un régimen de comunicación. Obviamente es provisorio, temporal, no es de por vida. O sea que fíjense cómo vamos haciendo diferentes conexiones, ¿no? Cuando hablamos de comunicación. Vamos a meternos en el proceso de alimento que tanto lo nombramos y como que lo vamos tocando de oído, pero vamos a tratar de ver qué parte podemos aportar. La existencia de un proceso de alimentos previo a la denuncia de violencia. ¿Qué pasa si encara un proceso de alimentos, todo, y el juez está por fijar una cuota o casi la fija, y frente a una situación de violencia padecida, inicia un procedimiento de violencia para pedir una medida? Yo tengo que ver en qué etapa procesal se encuentra el proceso iniciado y de qué manera lo puedo enmarcar, encauzar, enderezar o continuar. Esto relacionado al fallo de La Plata que recién comentaba. Hay que ver qué posibilidades hay, porque si no, uno empieza, bueno, miren que esto a mi entender no está bueno pensarlo, porque yo digo, bueno, si en la denuncia de violencia el juez o la jueza fijó una cuota de alimento provisorio, ya está, no te calenté. ¿Para qué te vas a meter a hacer un proceso de alimento? Esto no es así. Si la fijación de una cuota de alimento provisoria es una medida cautelar, temporal, de menor cuantía y en el contexto de violencia, yo también tengo que seguir preocupándome por la cuestión de fondo en materia alimentaria a los fines de fijar una cuota ya con viso definitiva. Yo no puedo decir que con la medida de alimentos provisorios fijada
junto a las otras medidas ya es suficiente, cuando sabemos que es de menor cuantía y también costaría a futuro eventualmente ejecutar esa medida. O sea que eso tener en cuenta cuando eso no lo habíamos dicho. ¿Qué pasa cuando hay un proceso de alimento después de una denuncia de violencia? Bueno, verificamos la cesación del riesgo, porque si lo charlamos, ponderamos qué vamos a acordar y relacionar esta cuestión también con el último párrafo de la 26.485. Y ojo con esto, porque relacionarlo no significa que yo digo, ah, no, como hubo violencia, como hubo denuncia de violencia y hay medidas y todo se ha culminado, clausurado, yo quiero ahora que en el proceso de fondo no haya ninguna mediación conjunta, porque si no sería como una contradicción entre lo culminado, entre lo protegido, entre lo resguardado, que procesalmente ha finalizado y no hay ningún riesgo por el cual el procedimiento tiene que ser vivo y para que la medida siga activada, yo no puedo decir a partir de ahora en adelante siempre, ah, no, quiero que no se haga ninguna mediación, un acuerdo conjunto en el proceso de fondo de alimento. ¿Sí? Esto depende del caso, por supuesto. Vamos a hablar de otro tema, el tema del cuidado personal. ¿Qué pasa con el cuidado personal antes llamado tenencia? Antes, hace 9 años atrás. Tenemos que empezar. Una cosa es el cuidado personal, la solicitud de la atribución judicial del cuidado personal como un proceso de fondo, y otra cuando la cuestión del cuidado personal se conecta con procedimientos de violencia previos o posteriores. Y acá empezamos a abrimos los ojos y decimos, bueno, algo hay que hacer con esto. Por lo menos lo tengo que pensar. No lo puedo yo invisibilizar y naturalizar cualquier maltrato porque hay un cuidado personal entablado por terminar o estoy por hacerlo. O sea que estos son cosas diferentes. Primero, el inicio de un proceso de cuidado posterior a la denuncia de violencia. Verificamos que el riesgo ha cesado, no hay medidas vigentes, el tiempo ha pasado, la comunicación se va restableciendo y hay un proceso de cuidado posterior, en un proceso de fondo. Claramente el juez o la jueza va a seguir el proceso de fondo, pero va a tener en cuenta esta denuncia de violencia, ¿sí? Por lo menos como parte de los medios probatorios, medios de prueba, pero lo va a tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el inicio del proceso de cuidado personal se hace previo a una denuncia de violencia? Se había iniciado un proceso de cuidado y después se hace una denuncia de violencia. Insisto con esta idea, habrá que ver si en el contenido de esa denuncia de violencia están relatadas situaciones de violencia que involucran directa o indirectamente la integridad de un niño o adolescente. ¿De qué manera lo involucran? ¿Y qué medidas se ha tomado directamente hacia ese niño? La derivación a un servicio local, la derivación al servicio social del juzgado, o la derivación a una concurrencia a un tratamiento psicoterapéutico, o una derivación a un servicio de atención jurídica de patrocinio o asesoramiento. Habría que ver qué es lo que ha llevado en esa denuncia de violencia y cómo eso se conecta con ese proceso de cuidado. ¿Sí? Esto también lo quiero decir, no tengo oportunidad de decirlo porque esta charla es muy específica del tema, pero siempre digo, bueno, ¿qué quiere usted lograr? Pregunto, me hago como una obra de teatro. ¿Usted quiere lograr esto? ¿Qué quiero? No, yo quiero la tenencia de mi hijo. Entonces yo le digo, no, tenencia se llamaba antes, ahora es cuidado personal. ¿Usted quiere plantear el cuidado personal en un expediente de violencia? Sí, yo quiero que lo hagan todo. Primero va a ser temporal, va a ser como medida y va a estar conectado con la situación de violencia que usted expone en la denuncia. O sea que son cosas que esto no nos vamos a despegar. Si en la denuncia de violencia no hay una situación, no hay una plataforma fáctica en donde ese juez o esa jueza use como anclaje para resolver la medida de cuidado personal provisorio con la intervención de algún equipo y demás, no le van a dar lugar a ese cuidado personal provisorio. Sí, pero quiero que esté conmigo está más cómodo. Sí, señor, sí, señora, usted lo está planteando en un procedimiento de violencia, en donde hay una última situación actual contextualizada con las pasadas para evitar que el juez o la jueza resuelva a futuro. ¿Sí? Esto es como una mini obrita de teatro, como un monólogo que hice. Ya sé que estoy medio loco, pero bueno, ustedes me quieren igual
igual escucha las charlas, así que no hay ningún problema. Pero quería remarcar eso. Otra cosa, conexión con el proceso de guarda. Este proceso de guarda, yo recuerdo cuando trabajaba en forma privada, iba a haber proceso de guarda, cantidad de fojas, porque cantidad de instituciones que intervenían, cantidad de cosas. Y acá hay que hacer la gran diferencia. La guarda con visos de ser definitiva como un proceso de fondo. Visos, avistaje o teniendo en cuenta, a eso me refiero. Y otra cosa es la guarda provisoria como medida en un procedimiento de violencia en donde la jueza o el juez amerita que ese niño o niña adolescente debe ser alejado temporalmente del centro de vida y designa como guardador temporal a un tercero o a un pariente idóneo, por supuesto, con las cautelas y diligencias necesarias. Esto aclarando. Hay que ver qué conexiones se realizan con respecto a esto, porque claramente esta guarda que tiene que estar siempre, tiene que tener en cuenta es en la protección de la integridad de ese niño o niña adolescente, no puede ser confundida con ese proceso de fondo en donde, por supuesto, el juez o jueza va a requerir un ofrecimiento y producción de prueba mucho más cuantioso, porque va a apuntar a realizar una resolución, a realizar una resolución que designe como guardador o guardadora a un determinado pariente o a la persona que solicita. Entonces, esto es diferente cuando se lo encara como medida preventiva urgente, como surge el artículo 26 de la 26.485. ¿Sí? Otra cuestión a tener en cuenta es importante en las conexiones, ¿no? Recién hablábamos de una conexión, por ejemplo, hoy mencioné la palabra divorcio, ¿sí? Tengamos en cuenta que más allá de los tiempos más acortados, más acotados, para iniciar un divorcio, para llegar a una sentencia de divorcio que sea escrita, tengamos en cuenta que cuando hay una situación de violencia, igualmente yo tengo que priorizar este procedimiento para activar el mecanismo cautelar y ese divorcio, en estos supuestos, muchas veces va a quedar suspendido. Porque en realidad, pensando el fondo de la cuestión, uno quiere divorciarse para delimitar las cuestiones patrimoniales y para, de la manera, adquirir nuevamente, adquirir nuevamente la actitud nupcial. O sea que la finalidad, por supuesto que es importante, pero es diferente cuando la conexión se hace con un proceso de alimentos en donde yo tengo la premura, tengo el apuro de resolver la cuestión de fondo y que el juez fije una cuota de alimento de fondo. En cambio, en el divorcio, la utilidad o el objetivo parece más indirecto, no parece recalcarse la premura o la urgencia, que podría ser una cuestión alimentaria, de cuidado, de comunicación y demás. O sea que eso a tener en cuenta, porque también me acuerdo cuando uno da clases de procedimiento de violencia y habla también de los consejos que antes daban los abogados y abogadas, que era, bueno, vamos a divorciarnos y el divorcio va a cortar la violencia. Un poco burdo lo que digo. Entonces actualmente tenemos que decir que el divorcio, cuando hay una situación de violencia, la sentencia de divorcio no corta con la violencia. Probablemente la violencia perdure en otro plano y a veces con otros tipos de violencia, ¿sí? Entonces, y esto hace también a repensar que cuando hay una conexión, procedimiento de violencia y divorcio, el procedimiento de violencia claramente va a estar actual, va a ser actual, y las medidas de protección van a ser necesarias frente a un planteo de fondo en materia de divorcio. Entonces, eso también quería remarcarlo también, ¿no? Pasa también, siguiendo conectando con los procesos de fondo, pasa de que hay daños y perjuicios entablados previamente a una denuncia de violencia. La cuestión protectora va a ser la misma, los fundamentos van a ser los mismos que les di, pero, por supuesto, muchas veces, como me han comentado los colegas, las vías civiles tienen sus plazos, la necesidad de contestar en esos procesos, entonces también está el resguardo, como digo yo, jurídico, que realiza el propio profesional para cumplir con la manda judicial, para cumplir con los escalones procesales requeridos por la vía civil, pero esto tiene que ser muy cuidadoso con la cuestión de violencia que se plantea con respecto a esas partes, ¿sí?
Estamos hablando de que hay un daño sin perjuicio que le hago a la parte demandada y posteriormente, por una situación de violencia, activo el mecanismo cautelar mediante el inicio del procedimiento. Entonces, esto también puede estar en juego, por ahí no tanto, pero si existe un procedimiento de violencia, es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa y otra conexión, porque quiero dejar lugar a las preguntas. Voy a denunciar a alguien en la cual previamente ha sido declarado incapaz, artículo 42 del Código Civil y Comercial. Voy a denunciar a mi ex marido, pero previamente había un proceso abierto que se lo ha declarado incapaz. Nosotros tenemos que tener como lema que la violencia no se justifica de ninguna manera. Yo no puedo decir que porque el denunciado ha sido declarado incapaz, no es necesaria una medida de protección, no es necesaria una medida cautelar, cese de actos perturbatorios, prohibición de acercamiento y a veces exclusión del hogar. Esto, nosotros la violencia la debemos frenar. Esto no significa que uno contemple, que el juez o la jueza contemple la situación de ese denunciado que ha sido declarado incapaz, entonces habría que rever ese expediente para ver en qué etapa procesal está y qué dice la sentencia que lo ha declarado incapaz, donde muchas veces hay conexiones que podemos utilizar en un procedimiento de violencia con medidas vigentes, ¿sí? Porque esto también se puede plantear. Entonces, como diciendo, si la jueza dice, ¿dónde está la jueza Hidalgo? Se me escapó. Si la jueza dice la jueza Hidalgo, yo la verdad que no puedo, este hombre tiene un problema de salud mental, ha sido declarado incapaz, tiene un certificado de discapacidad, toma medicación, yo no lo puedo prohibir el acercamiento a la esposa que casi la mata y que casi le puso un arma en la boca, porque este hombre tiene una discapacidad, el paradigma de la salud mental, ¿qué pasaría en estos supuestos? Entonces, ojo también con eso, porque si no, desvirtuamos la finalidad de un procedimiento de violencia teniendo en cuenta las características del denunciado. Lo que no estoy diciendo, ténganla en cuenta la característica del denunciado para resolver una medida de protección que sea acorde y adecuada a esa cuestión, ¿sí? Esto, por supuesto, depende de recursos institucionales y de intervenciones específicas, ¿sí? O sea que pudimos hacer a lo largo de esta hora una conexión de varios procesos: alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal, guarda, divorcio, proceso de declaración de incapacidad y demás. De mi parte, más que agradecido, me gustaría escuchar las preguntas de ustedes, las dudas, así podemos seguir aportando. Así que bueno, muchísimas gracias, Alicia. Y si alguien tiene alguna pregunta, sería ideal porque es una forma de seguir metiéndonos en esta cuestión. Ahí la veo a Daniela, un beso grande a Daniela López. Muchísimas gracias. No se vayan porque voy a esperar sus preguntas. Hola, Diego. Hay mucha de agradecimiento. Parece que se entendió mucho, fuiste muy claro, porque, bueno, ahí te voy a leer una pregunta de Mariela Sí, Colazo, que sí, pregunta, Mariela, eh, sí. ¿cómo frenamos la práctica tribunalicia de fijar audiencia de fondo base a medidas vigentes? Ella después da un ejemplo acá abajo en otra, que lo pregunta porque en la mayoría de los casos representa a víctimas y no quieren asistir a las audiencias porque tienen mucho miedo, etcétera, etcétera. No sé si se entendió la pregunta. Sí. Importante, ahí va a entrar otra amiga de Catamarca, Anita Caliba. Importante tener en cuenta esto: si hay una medida de protección vigente, hay un riesgo por el cual esa medida lo protege. Entonces, si hay una medida de protección vigente, digo, hay un riesgo por el cual esa medida lo protege y yo lo tengo que frenar. Artículo 28, último párrafo de la 26485. Se prohíbe cualquier audiencia de mediación y conciliación. Fíjense ustedes que el artículo 28, último párrafo de la 26485, no me dice que esa prohibición de mediación o conciliación se da solamente en un procedimiento de violencia, O sea que se puede dar en cualquier planteo en donde existe una situación detectada como de violencia. Y más en este caso cuando hay medidas de protección vigentes y hay un procedimiento de violencia abierto. O sea que hay que insistir con esa idea. La artículo 28, último párrafo, la 26485, y hay que empezar a releer las recomendaciones generales del comité de la CEDAW que hablan específicamente de la prohibición de métodos
de autocomposición o métodos alternativos de resolución de conflictos, porque las partes, cuando hay un contexto de violencia planteado en un proceso de fondo o en un procedimiento de violencia, están en una posición notoriamente desigual, de desequilibrio de poder, y no pueden llegar a negociar o a acordar alguna cuestión. Porque en el caso que lo hagan, claramente esa negociación, esa cláusula que ha acordado, esto claramente está imperando, está activo ese procedimiento. Ahí Eli Salas, mi amiga, me dice recomendación 35 de la CEDAW, ¿no? Recomendación 35 de la CEDAW, que actualiza la recomendación 19, plantea esta cuestión, artículo 32 de la CEDAW, o sea que hay argumentos para seguir trabajando en prohibir cualquier acuerdo, cualquier mediación en un contexto de violencia. Sí, Emiliano, gracias. Hay otra pregunta, es como una consulta de Manuel. Dice, yo tengo un tema de denuncia familiar. Los hijos de mi hermano hablaron y contaron el maltrato que reciben de la madre y su abuela materna. Temporalmente se lo dieron al papá. En ese caso, ¿qué se hace? Primero habría que ver en qué etapa actual está ese procedimiento de violencia, si las medidas siguen o no vigentes. Si no están vigentes y no se ha pedido la prórroga, habría que ver de qué manera se encararía la cuestión de fondo. Y en cambio, en caso de estar vigentes, yo no puedo nunca decirle a un denunciado que no respete las medidas porque el juez o la jueza lo ha resuelto. Habría que ver qué intervenciones específicas se están dando con respecto a la niña o al niño, si es provincia de Buenos Aires, servicio local, en qué etapa está, que el servicio local está enterado de esta situación, qué es lo que ha pasado, qué medidas se han resuelto, por qué plazo. Habría que rever esa cuestión también, ¿no? Yo no puedo nunca decirle a un denunciado que no respete las medidas. Hay que insistir con eso. ¿Me mandan mensaje a mí o a todos? Ahí está. Guarda, porque ahí está. Me mandan mensaje secreto y me mandan mensaje para todos. Son terribles. No, me mareo. Ayúdame, Emiliano, sí, por favor. Darío pregunta, si durante el transcurso de un proceso de violencia en el que se encuentran afectados los derechos del NN, bueno, Sí. ¿existe un riesgo grave para su integridad física y psíquica? Si hay un riesgo grave para su integridad física y psíquica, lo que tendría que estar vigente es una medida con un plazo prudencial para evitar de que esta violencia siga o se incremente. Ahí hablar de procesos de fondo cuando hay un riesgo grave que amerita la concesión de una medida de protección actual es por lo menos demasiado venturoso. O sea, hay que tener en cuenta eso también. Cuando hay un nivel de riesgo grave informado por los profesionales en virtud de una situación de violencia denunciada, para encarar una cuestión de fondo, tiene que haber cesado ese riesgo grave, capaz que va a pasar a un plazo prudencial para evitar de que este riesgo siga con esa gravedad, dimensionado con esa gravedad, y encarar cualquier cuestión de fondo, ¿sí? Vamos a leer una más, de Karina. Sí, o una más o me cayó el vaso. Se me cayó el vaso de agua en la computadora, menos mal que no se me cayó en el coso, mirá. Menos mal que no se me cayó arriba de la computadora. Sí, por suerte. No. Karina dice, mi consulta Sí. cuando hay un acuerdo sin homologar y ambas partes incumplen. Hay historia previa de Acá, y violencia, todo en el mismo sí. juzgado. Todo en el mismo juzgado. Acá pasa algo interesante. Acá nombraron. ¿De quién es esa pregunta, Emiliano? Ahí te digo. Me anda mal el mouse, se me van todas. De Darío. De Darío. De Darío. Acá es interesante esta pregunta. ¿Por qué? Porque cuando hay en un proceso de fondo un convenio ya homologado y ya en etapa de ejecución, y después hay una situación de violencia familiar por la cual se abre un expediente para pedir una medida de protección, la jueza o el juez que está en ese mismo juzgado tiene que darse cuenta que ese proceso de alimentos con convenio homologado tiene que seguir adelante, tiene que empezar a surtir efecto. Porque si la jueza, si el denunciado, posteriormente al convenio homologado, se ampara y dice, no,
listo, ya tengo medidas en mi contra por 90 días. O sea que durante esos 90 días yo no cumplo con lo convenido y con lo homologado, con lo que tiene fuerza de sentencia. En este caso estaríamos haciendo intervenciones que defienden y resguarden los derechos del denunciado, que me parece una cuestión bastante, por lo menos desprolija, inadecuada. O sea que si ya tenemos encarado un convenio, homologado y todo, imagínate, no, gracias a vos, por favor. Si ya tenemos un convenio homologado y encarado, por supuesto, como abogado, yo voy a tratar de proteger a la parte que patrocino, de poder asesorarla, pero también voy a tratar de que ese convenio se cumpla. Y voy a contribuir y a pedirle a la jueza para que ese convenio empiece a surtir efecto en adelante. Lo que pasa dificultoso es cuando se encara inicialmente un proceso de fondo y necesito madurarlo en el tiempo. Ahí se complejiza más porque, por supuesto, que si hay una denuncia de violencia posterior, entonces esto frena el proceso de fondo que está iniciado primariamente, está iniciado así como le falta madurar. O sea que esto también es importante. Así que agradezco a la persona que haya hecho esa pregunta porque me sirve para aclarar eso. Sí, Emiliano, por favor, pregunta que hay tiempo, hagamos una pregunta más. Carla Inés Alvarado pregunta, está diciendo sobre la utilización de mecanismos alternativos. ¿Están prohibidos su utilización o existe alguna excepción? En realidad, en un proceso de fondo liso y llano, no está prohibido ningún mecanismo alternativo de resolución de conflictos porque es claramente una virtud. ¿Cuántas cosas hemos visto? Mediaciones en procesos de familia sin llegar al litigio judicial ayudan a pautar a hacer un acuerdo de mediación para poder arreglar antes de llegar a un juicio. Pero lo que estamos hablando es que cuando se plantea la mediación y hay un contexto de violencia, ya sea en un proceso de fondo o en un procedimiento de violencia. Si hay un contexto de violencia, esa parte requiriente requerido para llegar a un método alternativo de mediación, de alternativo de resolución de conflictos, no cumple con la cuestión de igualdad de las partes en la mediación, porque hay miedo, hay un contexto de violencia de diferentes tipos y esto claramente está prohibido, eso está prohibido, pero la mediación en un proceso de fondo de familia no está prohibida para nada, por favor. Lo que está prohibido es el planteo de una mediación cuando hay un contexto de violencia denunciado, planteado, a veces con procedimientos de violencia previos, a veces con denuncias penales, a veces con denuncias entabladas en comisaría y certificados de denuncia presentados. O sea, en esos supuestos está prohibida la mediación. Pero como método alternativo de resolución de conflictos, la mediación en los procesos de familia ha servido claramente para evitar llegar a un juicio. Leemos la última. Medina, Sí, por favor. ¿qué sucede cuando hay denuncias cruzadas? ¿Qué sucede con el derecho de comunicación del progenitor no conviviente? Primero hay que tener cuidado qué concepto nosotros damos al de denuncia cruzada. Esto tenemos que ver el contenido, qué fue lo que se denunció, de alguna manera, y si en lo que se denunció, de qué manera involucra a ese niño o niña adolescente, la integridad de ese niño. Porque si uno denuncia que le pegó al otro y el otro denuncia, aparte, que ese niño fue maltratado por ese otro que maltrató al niño es el que va a tener suspendido el régimen de comunicación. O sea que esta denuncia cruzada, ese término de denuncia cruzada, tiene que ser bien marcado porque si en el último episodio la mujer se defendió del maltrato del denunciado, pero previamente hay un contexto de violencia de larga data en la cual hay múltiples situaciones de violencia ejercidas por uno a otro, acá tenemos que también tener cuidado con lo que resuelve el juez, qué medidas resuelve, con qué plazo y la relación de esas medidas, ¿no? Con la integridad de ese niño, niña, adolescente, ¿sí? Eso también es importante. Yo voy a dejar en mi Instagram, ahí en el chat, para cualquier cosa, también es importante porque hay material escrito y podría de alguna manera acercarles doctor Diego Oscar.ortiz. Ahí está. Ahí lo meto en el chat. Así también continuamos con el vínculo y con el debate, porque es hermoso el tema, no sé si se habrá dado cuenta que es muy apasionante
pero siempre digo, cuando uno al ser abogado, más allá de la entrevista con la parte, uno tiene que ver qué hay en el expediente, cómo se ha trabajado en el expediente y cómo las instituciones han trabajado y con qué finalidad, qué han hecho con ese expediente, qué han hecho con eso, ¿sí? Ahí le dejé el Instagram, dr.diego.oscar.ortiz. ¿Hay tiempo para una más, Emiliano? No, son todos agradecimientos. En un caso de violencia en el cual se dictó una medida de ampliación de restricción de acercamiento hacia la menor, pero al momento de dictar la medida no se ha escuchado a la menor, solamente fue escuchada a la madre y se hizo lugar a la aplicación. ¿El criterio del juzgado fue correcto? Ahí hay una pregunta que se plantea varias cuestiones. Primero, se amplió la medida de restricción de acercamiento hacia esa niña. O sea, habría que ver qué criterio tuvo el juez o la jueza para ampliar esa medida de protección hacia esa niña, porque inicialmente la había resuelto a favor de la actora, de la progenitora, pero después, dadas determinadas situaciones, fue hacia la niña. El problema no es la medida, el problema es qué intervenciones se ha dado para poder ampliar esa medida. No en todos los procedimientos de violencia se escucha a los niños, niñas, adolescentes, primero a veces por la urgencia del procedimiento y por lo cautelar. En algunos supuestos sí ha pasado que el juez o la jueza necesita la palabra de ese niño o niña y lo llama a una audiencia, a ese niño, niña o adolescente. Pero muchas veces las medidas de protección, dada la urgencia y el peligro, la demora, salen inmediatamente. Esto no significa que después de la medida el juez o jueza quiera llamar a esa niña, niño o adolescente para ver si se amplía la medida, se levanta la medida o demás. De hecho, hace muy poquito sale un fallo de La Plata en la cual se dio lugar a una abogada del niño de un bebé de 6 meses, que esto trajo, por supuesto, una discusión terrible con respecto al abogado del niño en el procedimiento de violencia, pero un niño de 6 meses. Esto es un fallo, creo que de La Plata también, provincia de Buenos Aires. O sea que se está hablando mucho de estas cuestiones también. Y insisto también, el tema de la niñez y la adolescencia vinculado a las medidas de protección es un tema también interesante para abordar, siempre obviamente desde la especialidad, desde lo que uno trabaja y estudia, ¿no? En la especialización en violencia. Ahí Carla Inés Alvarado, gracias, excelente ponencia, saludos desde México. Desde México. Ahí, Carla Inés. Genial, muchas gracias. Internacional, los encuentros cada vez más internacionales, disertantes de España, también hubo el otro día una colega, creo que una colega de España que disertó, así que para mí es un placer charlar con ustedes. Obviamente la idea de hoy fue algo práctico, algo procesal, lo importante es, muchísimas gracias por todos los saludos. Alicia, por favor, súper agradecido. Bueno, si no hay más preguntas, Emiliano. No, por ahí le enviaron alguna por privado a él, pero acá a mí no me sale ninguna más. Bueno, la verdad, Bueno, escucho. Genial, la verdad que es un tema apasionante. Y bueno, creo que voy a estar mandando algún material, ahí seguro que voy a estar mandando algún material. Si a alguno después le quedó alguna duda de la clase, por favor que me escriban. Para mí es un placer seguir aportando. Y Alicia, te quiero agradecer por vía virtual siempre el apoyo a mi trabajo, siempre convocándome a presentar libros, a participar del instituto, así que estoy muy agradecido, realmente muy agradecido. Por favor, Diego, nosotros estamos agradecidos a vos por todo lo que trabajás, por todo lo que haces por la comunidad, por los justiciables. Y realmente todo el tema que vos enfocaste hoy es apasionante. Yo siempre decía cuando me llegaban estas situaciones que era un rompecabezas, donde teníamos que aprender a poner las piezas en forma adecuada para realmente llevar a las partes a una justicia. Así que te agradezco infinitamente, ha sido un tema a mi gusto apasionante y quedaría para mucho más. Te vamos a seguir invitando, Diego, como siempre digo, de todo corazón. Así que mil gracias, te despido con este beso
Mil gracias, Dieguito. Y ahora sí voy a anunciar a alguien que vos conocés muy bien, Diego, que va a estar con nosotros, si Dios quiere, el próximo lunes, que también es una persona como vos, joven, pujante, que van para adelante. Yo los admiro muchísimo y me encanta todo lo que están haciendo. Y me estoy refiriendo al doctor Gastón Archeri, que es abogado, es miembro del Colegio de Abogados del Departamento de Azul, fue su presidente hasta el año 22, miembro abogado del Colegio de Tandil, y la verdad que nosotros hemos quedado en muy buena relación porque Gastón fue nuestro director en el Colproba hasta el año 22. Fue el director de todas las direcciones de los institutos de familia de toda la provincia de Buenos Aires, con el cual hemos trabajado muchísimo. Y que nos va a hablar de un tema que yo también considero importantísimo, como todos los que tratamos de dar acá para ayudarles a ustedes, es los alimentos adeudados, pero él se va a dedicar exclusivamente a la liquidación y a la ejecución. Gastón tiene la característica de ser un avance telemático total y nos va a guiar dentro de esa temática cómo liquidar y cómo ejecutar los alimentos. Así que los espero con el cariño, el amor de siempre. Me encanta estar con ustedes todos los lunes. Espero estos lunes con mucho amor, con mucho cariño. Así que me despido. Hasta el próximo lunes. Gracias por estar y no falten. Diego, vos también estás invitado. Que Gastón Sí, te por quiera. supuesto. Que Sí, sí, un Gastón te abrazo quiera. grande a Gastón y voy a ver si me puedo sumar. Muchas gracias, en serio. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias infinitas, Emiliano, y la Facultad de Derecho en general, que son divinos. Gracias. Gracias, Gracias. Ariadna, Emiliano, gracias. Chao, buenas tardes. Chao, Diego, gracias. Chao, Alicia. Chao, gracias.